Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morga del Kintsugi Filosófico y bueno, ahorita el grupo de estudio estamos analizando el nacimiento de la tragedia. Algo muy de Friedrich Nietzsche. Algo muy interesante del nacimiento de la tragedia de Nietzsche es que la mayoría de personas que he conocido empiezan a leer a Nietzsche por así verlo, Zaratustra o el Anticristo, etcétera, pero en realidad el primer libro que hace Nietzsche y el que nos da la llave para comprender los demás libros es el nacimiento de la tragedia. Con esto, Nietzsche se creó a muchísimos enemigos. Ya le habían dado su cátedra filosófica de filología, pero cuando saca el nacimiento de la tragedia, leen su libro, se asustan y lo terminan vetando, provocando que se jubila a muy temprana edad. Bien, ¿qué es lo que molesta tanto con el nacimiento de la tragedia para los intelectuales? Bien, Nietzsche era un excelente filólogo, pero él va a utilizar la filología de muy distinta forma, que de hecho la forma en cómo utiliza la filología Nietzsche es la base para la filosofía de Michel Foucault, que también no comprendí hasta que leí El nacimiento de la tragedia. ¿Por qué? Con la filología de Nietzsche, en vez de irse al pasado para analizarlo y ver por qué eran las cosas, etcétera, el objetivo de Nietzsche es irse al pasado, analizar la raíz pues, de las cosas y con eso poder proyectarlo para el futuro, para crear cosas nuevas, que al final esto hace Foucault, ¿no? Tú lees a Foucault y entendiendo el porqué de las cosas de antes, ya como que se explica Foucault por qué tenemos cierta moral, por qué ciertas cosas son patológicas, otras cosas no, pero eso pues lo proyecta para crear una moral diferente. Entonces, por eso Nietzsche es la base también para entender a Michel Foucault. Entonces, ¿qué hace en el nacimiento de la tragedia Nietzsche? Se va al pasado para analizar las tragedias griegas y principalmente a dos dioses, Dionisio y Apolo, que el análisis de estos dos dioses es sumamente interesante porque Dionisio es el dios de la fertilidad y el dios de la embriaguez, y Apolo es el dios que ordena todo, da sentido a las cosas, etc. Entonces, mediante el análisis de Dionisio y Apolo, Nietzsche dice que el ser humano necesita un equilibrio entre estos dos dioses. ¿Por qué? Bueno, también Nietzsche irse ante la teología griega lo hace con el objetivo de crear también una cosmovisión diferente para el futuro, porque nuestra base es una teología cristiana. En la teología cristiana, pues tenemos una dicotomía bien cabrona, ¿no? Bueno o malo, Dios, el diablo, y eso es algo muy simple. Entonces Nietzsche se va a los dioses griegos y dice, si te vas tú a los dioses griegos, o sea, no vas a encontrar elevación moral, no vas a encontrar santidad, ni mucho menos de estas cosas, ¿no? Los dioses griegos son las encarnaciones, pues, de todo lo que tenemos el ser humano, ¿no? Tanto cosas buenas como cosas negativas. Los dioses griegos no son para santificar, son encarnaciones de la naturaleza humana. Este perro me está cagando el video, ¿verdad? Pero bueno, entonces, Dionisio, al ser el dios de la embriaguez y de la fertilidad, es un dios que cuando estamos en contacto con él, ¿qué es lo que hace? Recuerden que es el dios de la embriaguez. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos borrachos? Nos sentimos desorientados, como que se nos complica estar ahí como conceptualizando las cosas, etcétera. Nos sentimos en un estado como de unidad, ¿no? Como de unidad y como que nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, cuando estamos en contacto con Dionisio, tienen que ser momentos de trance donde nos sentimos en unidad con el todo, momentos catárquicos, etcétera. Pero Dionisio también nos puede matar, ¿no? O sea, quedarnos únicamente en lo dionisiaco es perdernos.
morirnos. Y son estados de conciencia donde no estamos racionalizando, únicamente están fluyendo las cosas. Y hace una cita muy interesante para comprender más la naturaleza de Dionisio, que es sobre el demon Sileno. ¿Qué es un demon para los dioses griegos? Como los santos cristianos, en los santos cristianos, pues los santos son los intermediarios entre Dios y los seres humanos. Los daimon griegos cumplen la misma función. Eran los intermediarios del dios griego con los seres humanos. Entonces el daimon Sileno era el daimon de Dionisio. Lo agarra un rey, lo captura y le dice, dime cuál es el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es lo más importante? Entonces este Sileno le dice, no me preguntes cosas de las que te vas a arrepentir. Entonces ¿cómo se llama? El daimon Sileno le dice, lo mejor que te pudo haber pasado en la vida es no haber nacido, no ser nada. Y lo mejor que te puede pasar en la vida es morirte, ¿no? Entonces imagínate, este es el daimon de Dionisio. Entonces quedarnos en él pues nos puede matar. En cambio la contemplación apolínea es distinto. La contemplación apolínea es conceptualizar las cosas, racionalizarlas, darles un sentido. Y la contemplación de Apolo es todo lo contrario, es el trance, momentos donde la conciencia no está racionalizando. Entonces, según Nietzsche, necesitamos equilibrar estas dos cosas. ¿Para qué? Para crear arte, para innovar, para tener potencia en la vida, ¿no? Etcétera. Esto se me hizo muy interesante porque lo conecté mucho con el psicoanálisis. Siento que, pues, aquí, no sé si Freud leyó a Nietzsche o Lacan, etcétera, pero si leemos los conceptos de inconsciente de Freud o lo real en Lacan, se parece mucho a lo que es el dios Dionisio, ¿no? Por ejemplo, Lacan dice que, lo real, cuando estamos en lo real, son momentos en que no pensamos, ¿no? Donde tenemos lapsus, donde decimos algo que no queríamos decir, etcétera. En esos momentos no estamos racionalizando, es algo espontáneo y ahí estamos en contacto con lo real, que también para Freud sería lo inconsciente. Entonces, yo leyendo El nacimiento de la tragedia, al ver en qué momento nos acercamos con Dionisio, pues se me vino mucho a la mente el inconsciente y lo real del psicoanálisis. En cambio, Apolo, pues, es todo lo que racionalizamos. Entonces Nietzsche dice, el arte, que es bellísimo y perfecto, porque unió estas dos deidades, lo dionisiaco y lo apolíneo, es la tragedia griega. ¿Por qué la tragedia griega? Porque dice, en la tragedia griega, el coro representa a Dionisio y todo lo que vamos leyendo es lo apolíneo. Muy, muy curioso, porque yo cuando leía las tragedias empezaba a cantar el coro y decía, no, es que aburrido, hasta me lo saltaba, pero ahí se encuentra una esencia dionisiaca. También la esencia dionisiaca en la tragedia, pues, está en el sufrimiento del personaje. Cuando nosotros empezamos a leer, pues, la tragedia, no te deja nada la imaginación. Empiezan las tragedias y dicen, esto va a pasar así, 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 y eso pasa, ¿no? O sea, no hay suspenso de qué va a pasar. Por ejemplo, cuando lees Edipo Rey, pues desde un principio te dicen, Edipo Rey va a matar a su padre, se va a coger a su mamá y va a tener hijos con ella, ¿no? O sea, te lo dicen. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te dicen esto? Porque el objetivo de la tragedia griega no es que te preguntes qué va a pasar. El objetivo es que tú vayas leyendo todo lo que hace el personaje para no caer en su destino trágico y, a pesar de todo su esfuerzo, pues caer en su destino trágico. Entonces, el objetivo es que tú te conectes con ese sufrimiento del personaje, y en ese contacto con el sufrimiento, en ese momento, también hay un momento, pues tenemos un momento dionisiaco, ¿no? Y toda esta racionalización y las imágenes mentales que nos hacemos leyendo la tragedia griega, pues eso es lo que tenemos de apolíneo, ¿no? Por eso para Nietzsche la tragedia griega es fenomenal. ¿Qué ocurrió con el paso del tiempo? Pues se eliminó lo dionisiaco. Y si eliminamos lo dionisiaco, los seres humanos pierden su capacidad creativa e instintiva. ¿Quién hizo que
pues enterráramos lo dionisíaco y la tragedia, Sócrates. Nietzsche se atreve a criticar a Sócrates, o sea, más increíble la crítica que le da a Sócrates, porque yo amo los diálogos de Platón, me encantan leer los diálogos y ver cómo dice que lo peor que le pudo pasar a la cultura occidental fue Sócrates, me pegó en el alma, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la crítica tan interesante que hace de Sócrates? Para empezar, tú lees los diálogos de Platón y le tiran mierda siempre a las tragedias griegas, ¿no? Siempre le están tirando mierda a todo ese rollo. ¿Por qué? Porque lo más importante para Sócrates es la racionalización, el hacer todo inteligible. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, hasta la virtud, o sea, la virtud en el ser humano es el conocimiento y el desconocimiento es lo que hace que hagamos cosas malas. Entonces, lo que hace Sócrates es el querer racionalizar todo, el que todo sea inteligible. Si queremos hacer todo racional, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar lo dionisíaco. Recuerden que lo dionisíaco es esta parte donde, pues donde no pensamos, no racionalizamos, momentos de trance, ¿no? Etcétera, de catarsis. Entonces, la racionalización y moralización socrática va a querer eliminar todo eso, crear un sujeto totalmente racional. Es muy interesante porque Nietzsche sigue desarrollando esto. Entonces dice, la ciencia, o sea, la ciencia es producto del socratismo. ¿Qué quiere hacer la ciencia? Racionalizar todo, que no quede nada sin racionalizar. Entonces, para él, esto es la perdición del hombre, y el arte, que tiene una base de racionalización, es el arte burgués, que también mata con todo esto, ¿no? Entonces, lo que dice Nietzsche, o sea, su propuesta es a la chingada, la espiritualización, la moralización, el querer todo racionalizar. Tenemos que tener también una parte dionisíaca en la vida. Si solamente racionalizamos todo el tiempo y no nos damos estos momentos catárquicos, pues vamos a estar muertos, ¿no? O sea, no sé, muertos en vida, o perdemos gran capacidad del ser humano. Entonces, a partir de esto me ha dejado mucho pensando, o sea, ¿qué hago para conectar con eso dionisíaco, no? Porque soy una persona que me encanta racionalizar, y también, si vamos a tener contacto con lo dionisíaco, hay que tener cuidado, porque si te vas demasiado a lo dionisíaco, pues te matas, ¿no? Te va a matar lo dionisíaco, que también ya lo dice Freud y Lacan, ¿no? Tanto contacto con lo real, con el inconsciente, también es matarte. Entonces, no sé, por ejemplo, las películas. Yo creo que las películas que te hagan sentir lo terrible y lo difícil que es la vida, creo que ahí puedes encontrar una parte dionisíaca, ¿no? Porque, pues, eso es catárquico para nosotros. La mayoría de películas tienen finales felices, etcétera, y eso solamente son imágenes apolíneas que son falsas, ¿no? Diría Nietzsche. También la música, ¿no? Tendríamos que escuchar música en la que no estés interpretando todo el tiempo dando imágenes, no solamente música donde pues te dejas llevar y sientes. No sé, es únicamente lo que he pensado para tener estos momentos dionisíacos. De repente, cuando camino mucho con mi perra, hago ejercicio, quizá tengo estos pequeños momentos de trance. También dice, para tener una parte dionisíaca, ante lo terrible de la vida, no hay que racionalizarlo y que lo que me pasó es por algo y darle un porqué y una esperanza. Dice, no, abraza lo terrible de la vida y con lo terrible que te pase, haz arte. Crea algo con eso terrible. Entonces, eso es lo que me ha hecho mucho pensar el nacimiento de la tragedia. Si les interesó, quieren profundizar más, nuestro grupo de estudio nos juntamos cada 15 días en la librería Carlos Fuentes. Están completamente invitados, ¿no? Y ahí estaremos este 28 de julio a analizar con más banda el nacimiento de la tragedia. Y si quieres escribir qué tienes de dionisíaco y apolíneo en tu vida, adelante. Nos vemos, bandita.